Bueno, entonces buenas tardes para todos. Estábamos haciendo un repaso del tema que trabajamos el martes anterior para poder enlazarlo y estábamos hablando del programa de residuos sólidos y líquidos. Entonces decíamos que se deben tener recipientes, digamos que en los tamaños de acuerdo a las cantidades que se van a retirar. Entonces, aquí que es importante, que no estoy segura si lo mencioné el martes, muchachos, y es que los recipientes deben diseñarse o deben definirse de un tamaño tal que pueda evacuarse rápidamente. Es decir, no vamos a tener una caneca gigante que se demore 2 días en llenarse, porque usualmente lo que uno hace es que espera hasta que la caneca esté llena para sacarla, ¿cierto? ¿Cierto que sí, muchachos? Pues uno generalmente espera cuando ya está lleno, lo saca. Pero resulta que si espera mucho tiempo para sacarlo, si por ejemplo se demora 2 días en sacarlo, entonces es probable que ya los residuos que están allí inicien su proceso de deterioro y no vamos a poder, digamos que, o vamos a generar más bien un riesgo de contaminación. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el tamaño del recipiente para que el tamaño sea el que nos dé nos permita un rápido recambio o una frecuencia corta de recolección. ¿Sí? Recuerden que mencionábamos que hay residuos líquidos y residuos sólidos. En los residuos sólidos, la resolución dice que los recipientes deben tener tapa. Sin embargo, se pueden tener recipientes sin tapa en el proceso, siempre y cuando garanticemos que allí no van a estar almacenados durante un largo periodo de tiempo, es decir, por ejemplo, 8 horas, un día, porque si se demora mucho en recoger, entonces ya no se podrían tener sin tapa. ¿Cuándo se pueden tener sin tapa? Cuando, por ejemplo, la frecuencia de cambio de recolección del producto es, por ejemplo, de 4 horas, es decir, 2 veces en un turno. En el caso de los residuos líquidos, ¿qué es importante, muchachos? Que el material sea resistente de los recipientes y que se puedan tapar y que la tapa nos dé la opción de un cierre hermético. Un cierre hermético es decir, que no tenga fugas. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto pues hacía parte del repaso que ya habíamos iniciado. Recuerden que mencionábamos la importancia de tener unos sitios debidamente identificados y que donde los residuos se puedan almacenar de manera que no se deterioren. Entonces, si son residuos orgánicos, por ejemplo, residuos de alimentos, entonces se tienen que guardar refrigerados hasta que vengan y hagan la recolección de esos materiales. ¿Sí? A ver, ¿qué más mencionamos? Mencionamos como tema importante la semana pasada, perdón, el martes pasado, que debe existir y debe estar graficado y debe hacer parte del programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, establecer el flujo de los residuos. Entonces, es decir, los productos de recepción de materias primas salen por aquí para el centro de acopio, los de producción salen por este lado, los de empaque salen por este lado, buscando que quede claro que durante esa ruta no pueden los residuos convertirse en una fuente de contaminación. ¿Sí? Yo no me acuerdo si les contaba el caso, creo que no, donde les mencionaba que a veces eso no lo dimensionan las personas que planean los procesos y que diseñan las plantas. Y se los cuento porque en la planta donde yo trabajé hace algunos años, cuando la diseñaron, resulta que pusieron del área de, pusieron el chute del área de empaque conectado con el chute del área de producción. Entonces, ¿qué pasaba? Que los residuos que salían del área de producción, que normalmente son contaminados, tenían que entrar al área de empaque para poderlos llevar al centro de acopio. Entonces, claramente ahí se está generando un riesgo de contaminación altísimo. Entonces uno dice, pero ¿cómo los que diseñan no dimensionan esas cosas? Pero fíjense qué pasa. ¿Sí? Era una planta nueva donde este requisito estaba claramente establecido, pero no lo tuvieron en cuenta cuando diseñaron el flujo de recolección de los residuos.
Entonces, ¿qué pasaba? Que las bolsas sucias de producción pasaban al área de empaque y del área de empaque al centro de acopio. Entonces, eso tuvo, digamos que tuvieron que hacerse adaptaciones a la planta para poder resolver esa situación. Entonces, solamente les traigo este ejemplo para decirles que, aunque parece lógico, a veces se cometen errores graves. ¿Sí? Entonces, luego, bueno, alcancé a mostrarles el, pues, información sobre cómo se construye el programa de residuos sólidos y líquidos. Como en los anteriores programas, hay que establecer un alcance y unos objetivos. Hay que identificar qué normas, decretos y leyes se deben cumplir con la implementación de ese programa. Entonces, uno obligatorio será la resolución 2674 del 2013 y otro será la resolución 2186, creo que se llama, de 2019, la de clasificación y separación en la fuente que les mencionaba al comienzo de esta presentación. También es importante mencionar, pues, a través del glosario, los conceptos claves del programa de residuos. ¿Cuáles serán conceptos claves? ¿Qué es un material orgánico? ¿Qué es un material recuperable? ¿Qué es un material no recuperable? ¿Qué es un residuo? ¿Qué es un residuo sólido? ¿Qué es un residuo líquido? ¿Cuáles son los que, eh, pues básicamente, esos son ejemplos de algunos de los conceptos y términos que se deben incluir en el glosario? ¿Qué más se debe incluir en el programa de residuos sólidos y líquidos? Una identificación y clasificación de los residuos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente lo que se hace es que se va área por área y empieza a hacer un inventario de cuáles son los residuos que salen. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué sacan de este espacio? Ah, que sacamos cartón, que sacamos material de oficina, que sacamos cartuchos viejos, que sacamos cajas, entonces se empieza a listar todos los elementos. Y luego, entonces se identifica cómo se almacena y cómo se le da destino final. Entonces, de esa manera se hace la caracterización de residuos, básicamente haciendo el recorrido área por área, proceso por proceso, identificando, como les mencionaba, cuáles son los residuos que salen, cómo se almacenan y cómo se le da destino final. También es importante, así como en el programa de manejo integrado de plagas teníamos un mapa, no sé si lo recuerdan, un mapa de la planta donde dice en dónde está ubicado cada punto de control de plagas, dónde están las cajas, dónde están las lámparas, dónde están los acrílicos amarillos. Así como en el programa de manejo integrado de plagas se tiene ese mapa, aquí también en el programa de gestión de residuos es importante tener mapeada la ubicación de los recipientes y, y la capacidad de las canecas para poder hacer como un inventario de las cantidades que se pueden recolectar y de acuerdo a eso establecer dentro de las negociaciones con los proveedores o mejor con los que van a llevar esos materiales, las frecuencias de recolección y las condiciones en las que deben ser recolectados esos residuos. ¿Voy muy rápido? Vamos hasta ahí bien, muchachos. Recuerden que este es un repaso, esto ya lo habíamos visto el martes. Bien, vamos bien. Vale, muy bien, gracias, Ana Milena. Ahora sí, tema nuevo, porque creo que habíamos quedado en la anterior diapositiva. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en el programa de manejo de residuos sólidos y líquidos? Digamos que el gobierno estableció que iban a ser 3 colores los que se manejan, ¿cierto? Que es el blanco para material reciclable o recuperable o reusable, negro para lo que no se puede aprovechar y verde para todo lo que son residuos orgánicos, es decir, residuos que se pueden deteriorar. Pero no quiere decir que sean estrictamente esas 3 canecas, sino más las que se pueden usar. Como nosotros ya hemos hecho una caracterización de cuáles son los residuos que salen de la operación, entonces podemos implementar más canecas de otros colores
para poder asegurar que la separación en la fuente se hace de manera correcta. Entonces, como en este caso, de este ejemplo real que les traigo acá, porque esto es tomado de un programa de una empresa, ellos además de los 3 colores que establece el gobierno, fíjense que también tienen el color rojo. Normalmente el color rojo en manejo de residuos se utiliza para pilas y baterías y cualquier otro material peligroso. ¿Recuerdan por qué es que las pilas y las baterías las ponemos en la categoría peligrosos? Porque contienen plomo, profe. Sí, señor. Sí, señora. Y el plomo puede llegar a través de los lixiviados al agua y terminar consumiéndolo nosotros. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que no se pueden tirar a la basura pues como lo haría uno normalmente. Entonces uno dice, ¿qué hago con esas pilas? Si no las puedo botar en la basura que recoge el carro cuando pasa por mi casa. Hay diferentes puntos de recolección, por ejemplo, en los centros comerciales hay puntos de recolección, en los pueblos, por ejemplo, en las alcaldías, en el edificio de la alcaldía, normalmente tienen como unos centros de acopio de esos residuos que son especiales. Entonces, digamos que hay maneras de hacerlo, lo que pasa es que no hace parte pues como del recorrido de la recolección, que ellos digan, venga yo le recibo las pilas, venga yo le recibo las lámparas, venga yo le recibo, porque hay algunos, pues ellos no tienen como, por ejemplo, el aceite usado. El aceite usado creo que no lo recogen los señores de las empresas de servicios públicos, creo. Pero el aceite usado se puede reciclar, porque ese se utiliza para volver a hacer aceite. Entonces, digamos que es cuestión de que uno identifique dónde están los centros de acopio o a veces uno mismo también hace convenios con las personas que reciclan. Alguien de ustedes mencionaba, no recuerdo quién, el martes, que tenía ya alguien conocido que hacía reciclaje y le entregaba, le guardaba ahí en la casa el reciclaje, lo llamaba cuando tenía y ya el señor venía y recogía. Sí, creo que alguien nos mencionó ese caso. ¿Recuerdan? Por aquí. Sí, fue un muchacho. Y nosotros también recogíamos el aceite, quiere decir, el aceite no puede durar más de 3 días en uso, solamente 2 días. A pesar de que se vea claro el aceite, no se puede reutilizar porque ahí es que viene el colesterol y todo pues lo que nos afecta. Entonces iba una persona de una empresa a recoger ese aceite y lo procesaban. No sé qué hacían con el aceite, la verdad, porque uno tenía que guardarlo por obligación y uno firmar el papel antes de sacar ese aceite. Y a veces sacaban 3, 4 canecas de aceite en el día, ¿ya? El tema con el aceite, cuando uno lo utiliza varias veces y pues como que está ahí todo el tiempo expuesto a altas temperaturas, es que ese aceite forma unos compuestos que pueden llegar a ser cancerígenos. Entonces, entre más lo ponga al calor, más posibilidad de que se formen esos compuestos cancerígenos y digamos que uno no se da cuenta inmediatamente del problema. Eso se va acumulando en el cuerpo hasta que con el tiempo desarrollamos la enfermedad y después no nos vamos a acordar que era que estábamos acostumbrados a freír y sobre freír el aceite. Sí, ese es, Profe, señora. profe, por lo menos yo lo reciclo. Yo sí no hago eso, de sofreír, eso. No, yo, yo lo reciclo y se lo doy a un reciclador, pero pues cuando ya tengo el tarro más o menos lleno, pero pues, sino que me han dicho que hay gente que lo utiliza, que uno lo da y lo utilizan, entonces hay que. Pero al señor que ya lo hay, él me dice, no, me dice, Amanda, ese lo utilizan es que para hacer jabón. Ah, también, sí, señora, porque los jabones, yo no sé si ustedes sabían, pero los jabones tienen un alto contenido de grasa. Sí, entonces yo siempre lo reciclo. Es más, dirá que le voy a mandar una foto por el WhatsApp para que vean. Mentira. Bien, muy bien. Yo también lo reciclo. Yo también guardo en las botellitas y yo vivo en un edificio, entonces en el edificio tienen un punto donde se recolectan las pilas y donde se recolecta el aceite y las tapas también.
Entonces, seguimos con ejemplos, o mejor, explicando cuáles son los elementos que hacen parte del programa de recolección de residuos. Entonces, observen que tenemos que identificar quiénes son los responsables, o mejor, en este punto del programa es para establecer cómo se hace la disposición final de cada residuo. Entonces, se identifica quién es el generador de los residuos o cuál es el proceso o el área que está generando el residuo, cuál es el residuo que se genera, quién es el encargado de hacer digamos que a quién se le entrega para hacer la disposición final y cada cuánto se hace esa recolección. ¿Por qué es importante la frecuencia? Porque es que no podemos acumular tanto porque esa acumulación en algunos casos puede ser digamos que un riesgo de contaminación para el proceso. Entonces, eso es lo que debemos evitar y por eso es importante tener claridad de las cantidades y las frecuencias de recolección para evitar que se pueda contaminar el producto. Por ejemplo, el producto no, perdón, el alimento. Les cuento de mi experiencia. Yo trabajaba en una planta que estaba fuera de la ciudad, estaba en Caloto, y resulta que hasta allá no iban a recoger las grasas, sino cada 15 días. Y yo trabajaba en una planta de cárnicos relativamente grande. Entonces eso para nosotros era un problema porque nosotros no teníamos cómo almacenar grasa durante tanto tiempo esperando hasta que llegara el señor a recogerlo. Entonces nos tocó definitivamente buscar otra opción porque pues digamos que no era fácil porque la planta estaba fuera del casco urbano y ustedes saben que entre más retirado, pues más complicado para que alguien vaya hasta allá a hacer la recolección. Pero entonces, pues esa era la situación y eso pues no fue fácil encontrar la persona que pudiera garantizarnos una recolección 2 veces a la semana. Finalmente, digamos que lo logramos, pero nos tomó tiempo. Entonces, eso para decirles que a veces uno no es que no quiera, sino que las condiciones a veces no se lo permiten, pero si uno tiene clara su conciencia de responsabilidad con la inocuidad y responsabilidad con el ambiente, pues persiste, ¿cierto? Pero como les digo, para decirles que sí pasa. Entonces, muchachos, un resumen de cuál es el alcance del programa de gestión de residuos y creo que con esta diapositiva terminamos. Entonces, es importante contar con la infraestructura para hacer el almacenamiento de los insumos, de los residuos, tanto sólidos como líquidos. Recuerden que hay que tener en cuenta qué tipo de residuos se está generando para, digamos que generar los espacios establecidos. Entonces, es decir, ustedes no sé si han visto en los centros de acopio que generalmente hay como cuarticos separados. Entonces está el cuarto del material reciclable, el cuarto del material no reciclable, el cuarto de los materiales peligrosos, el cuarto frío de los residuos orgánicos. Entonces, a eso se refiere con tener la infraestructura, no que tenga ahí todo revuelto al aire libre, sino que debe garantizar un almacenamiento que no genere riesgos de contaminación y que el material que está almacenando tampoco se vaya a deteriorar por culpa de un mal almacenamiento. Se deben tener los elementos, las áreas, los recursos y los procedimientos para garantizar que se haga una recolección correcta, un traslado correcto, una manipulación adecuada, un almacenamiento que cumpla con los requisitos, un transporte y una disposición final. ¿De qué? Tanto residuos sólidos como residuos líquidos. Y básicamente no podemos perder de vista que aunque sean residuos, se tiene que cumplir con las buenas prácticas de manufactura, porque es que uno a veces dice, pero pues ¿para qué le voy a gastar plata a una basura que yo sé que voy a botar pues que ya no tiene uso, entonces ¿para qué necesito hacer un cuarto frío para guardar esos materiales? La norma dice que se debe garantizar que el producto no se vaya a deteriorar mientras esté almacenado. Entonces, a veces no es ni un tema, pues, como que uno quiere, sino que está establecido en la ley. Y nosotros, digamos que haciendo un análisis real del riesgo, pues, entendemos que sí es necesario, pues, que ese requisito no es caprichoso, sino que realmente es necesario.
¿sí? Entonces, muchachos, con este tema, entonces terminamos el programa de manejo de residuos sólidos y líquidos. ¿Cuáles programas llevamos hasta ahora? Programa de limpieza y desinfección, programa de manejo integrado de plagas, programa de mantenimiento y calibración, que fue el que vieron ayer, y acabamos de terminar el programa de manejo de residuos sólidos y líquidos. Entonces vamos a pasar ahora, permítanme un momento, ya les voy a compartir. Entonces vamos a pasar al programa de control de agua potable. ¿Quieren que hagamos el receso de los 10 minutos de una vez antes de empezar este tema o paramos en más o menos en 15? Pues yo pienso que sería de una vez, ¿no? Antes de comenzar el otro tema. Sí, No Sí, es verdad, no sé, mis para ir compañeros. escribiendo. eso, y ahí seguimos. Entonces, muchachos, ¿por qué digamos que hago como el break de las 7? Porque, por ejemplo, algunos, yo estoy segura que algunos como yo, no han comido a las 6 todavía. Entonces, en los 10 minuticos que tenemos a las 7, alcanzamos a comer algo y así ya tenemos energía para continuar. Entonces, Tiene razón, profe. entonces vamos a hacer el break de 10 minutos y nos encontramos entonces a las 7:10, ¿les parece? Y arrancamos con el tema nuevo. Bueno, profe. Bueno, profesora. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, vamos a seguir con otro programa prerequisito que es muy importante, que es el programa de control de agua potable. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, tener un programa, un tema, por qué el abastecimiento de agua ustedes consideran que es un tema que necesita tener un programa? ¿Por qué será tan importante? La respuesta parece obvia, pero no podemos dar por sentado nada. Entonces, ¿por qué ustedes consideran que es importante tener un programa de control de agua? ¿Quién me quiere ayudar con una respuesta? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie por ahí todavía inspirado para que pueda decirnos? Por su cumpleaños. No, venga, en serio, ahora sí. Entonces, muchachos, ¿por qué es importante tener un programa de control de agua documentado, organizado y controlado? Porque el agua está en todos los procesos, el agua está en todas las áreas. Entonces, un agua contaminada automáticamente pone en riesgo toda la línea de fabricación, ¿cierto? Y no solamente pone en riesgo la línea de fabricación, el proceso y el producto, sino que pone en riesgo también la vida de las personas, porque muy seguramente las personas que hacen parte de esa operación consumen el agua de manera directa o indirecta, es decir, indirecta, por ejemplo, a través de los alimentos. Entonces, o directa cuando esa agua es utilizada pues como para consumo. Entonces, por eso es tan importante que el agua haga parte o esté controlada y sea una fuente segura para el proceso. Entonces, el agua debe ser, ¿cómo se dice? Tratada como una materia prima crítica para la operación. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, algunas plantas de fabricación utilizan agua no potable para procesos, por ejemplo, como para los sanitarios. ¿Sí? Entonces, en esos casos, cuando la planta utiliza agua para procesos que no son potables, como por ejemplo, como les digo, para
para los sistemas sanitarios, es importante que esa información sea debidamente socializada, que hayan avisitos donde diga, esta agua no es potable, para que las personas tengan claramente identificado ese tipo de agua y no vayan a incurrir en algún, pues que de pronto lo vayan a consumir y entonces ahí ponen en riesgo pues su salud, ¿cierto? Importante lo que siempre se ha mencionado y es que cada planta y cada proceso es diferente. Entonces no podemos generalizar un programa de control de agua, incluso dentro de las mismas plantas. Algunas compañías son muy grandes, entonces tienen una planta en el Valle, otra planta en Bogotá, otra planta en Barranquilla. Entonces uno dice, no, pues son la misma planta, entonces tienen el mismo programa de control de agua. No es así, porque puede ser que la planta que está en el valle tome el agua para su operación de un pozo profundo, mientras que en Bogotá el agua que utilizan sea el agua del servicio público. En Barranquilla puede ser de servicio público, pero la calidad de agua de Bogotá puede ser diferente a la calidad de agua de Barranquilla, aunque tienen la misma fuente, o sea, servicios públicos. Por esa razón, un programa de agua no puede ser igual a otro, siendo incluso la misma compañía. Si están geográficamente en espacios diferentes, se deben tratar como, digamos que programas y procesos completamente independientes. Entonces, desde el marco legal, ¿cómo está legislado el tema del agua? Básicamente, hay un decreto del año 2007, que es el decreto 1575, que establece el sistema de protección y control de agua para consumo humano. Pero este decreto, muchachos, es más como desde el punto de vista de la garantía que debe dar los municipios, las alcaldías, pues a las personas, ¿sí? A las viviendas, a los negocios o a los establecimientos comerciales. Entonces, aquí este decreto 1575 del 2007 lo que establece es como las estrategias que deben implementar las alcaldías, las secretarías de salud, las gobernaciones, para asegurar que hay agua suficiente para las personas y que tiene la calidad microbiológica y fisicoquímica que se necesita para que el agua entre en la categoría de agua potable. Entonces, me hago entender, entonces esto es más como desde la garantía de que el agua sí va a estar disponible y en condiciones, y en las condiciones, como les digo, de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos que se necesitan para que no se ponga en riesgo la salud de una población, de una ciudad o de una comunidad. Entonces, pero quise sacar de ese decreto, digamos que, de ese decreto quise tomar del decreto 1575, solamente tomé como lo que de pronto a nivel de hogar o de establecimiento es donde vemos como los deberes que tenemos nosotros como usuarios de esa agua. Yo no sé si ustedes sabían, pero en ese decreto 1575 dice que para mantener las condiciones sanitarias de las líneas de abastecimiento de agua dentro del domicilio o dentro del establecimiento se deben cumplir con algunos criterios o con algunos requisitos. Y es que se debe lavar y desinfectar el tanque de almacenamiento como mínimo cada 6 meses. ¿Ustedes tenían esa información clara o presente? Sí, señora, porque en la planta donde yo estaba, como yo estaba en una lavandería, allá le hacían mantenimiento a esos tanques del agua así cada 6 meses. Y el fondo uno veía y eso era oxidado, ¿no? Oxidada esa agua. Pero esa es otra preguntita que tengo, que hay de cierto en que dicen que el agua de aquí de Cali es la mejor, de mejor calidad. Cuando yo trabajaba en una planta
en una planta que pues no les he contado mucho, pero yo trabajaba en una planta de productos cárnicos acá en Cali. Nosotros evaluábamos la calidad del agua de los servicios públicos y realmente cumplía con todos los parámetros, o sea, era agua de muy buena calidad. Pero de eso fue hace ya rato, entonces yo doy fe de ese momento. Yo me imagino que sigue siendo igual porque pues no debería desmejorar. Pero para ese entonces, que fue algunos años atrás, sí era de muy buena calidad. Y entonces, pues creería que sigue siendo igual, pero digamos que no tengo como los elementos hoy para hacer esa afirmación. ¿Sí? Porque yo no he vuelto como digamos que ya no trabajo más en ese sector, entonces ya no realizo los análisis, pero en el momento sí puedo dar fe que sí era así. Sí es verdad, en ese momento, que esperaría que siga igual, ¿no? Bueno, yo por ejemplo no tenía tan claro pues ese requisito a nivel de las casas, porque digamos que uno a veces tiene como unos criterios diferentes para las plantas pues, para las plantas de alimentos. A nivel intradomiciliario yo no tenía tan claro que existiera una frecuencia definida, ¿no? Entonces ya digamos que para todos es claro que los tanques de almacenamiento de agua que hagan parte de nuestra vivienda se deben lavar y desinfectar como mínimo cada 6 meses. Y es responsabilidad del dueño de la vivienda asegurar las condiciones, o sea, que la tubería y que toda la red de suministro de agua que está dentro de su vivienda cumpla con las condiciones de diseño sanitario necesarias para evitar que el agua se vaya a contaminar. Entonces, hay tuberías que son muy viejas. Entonces, esas tuberías con toda seguridad que ya deben estar liberando algún tipo de metal y nosotros sin saberlo estamos consumiéndolo. Y más porque hace muchos años, digamos que no había como una legislación tan estricta en ese sentido. Ya hoy es mucho más exigente, pero hace algunos años no lo era. Entonces, es probable que en esas tuberías que son muy viejas haya liberación de hierro y nosotros sin darnos cuenta lo estamos consumiendo. Entonces, ese es como un buen momento para revisar y ver pues, cómo está el cumplimiento de ese requisito en cada una de nuestras viviendas. ¿Qué tan vieja es la tubería? ¿Será que esa tubería sí cumple, no cumple? Vale la pena pues como preguntarse eso, ¿cierto? La autoridad sanitaria, y fíjense lo que dice acá, y es que aunque la vivienda sea privada, la autoridad sanitaria, Unidad Ejecutora de Saneamiento, Secretaría de Salud, tiene la autoridad para entrar y revisar en las viviendas si eso se está cumpliendo. ¿Ustedes eso lo tenían presente? Sí, profe. Ah, bueno, está bien. Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿no? Que digamos que si ellos quieren, pueden hacer esa verificación. Entonces, ¿qué debe tener el programa de abastecimiento de agua potable? El documento, pues el programa que estamos diseñando. Debe tener claramente definido de dónde se toma el agua. ¿De dónde se puede tomar el agua para los procesos de fabricación y procesamiento de alimentos? Se puede tomar de un pozo profundo, es decir, que la empresa haga la extracción directamente. Se puede tomar digamos que de la empresa que provee el agua en la ciudad o en el municipio, en este caso, por ejemplo, en Cali. Entonces es importante tener claro esa fuente. Espérenme a ver si por aquí. ¿Por qué es importante tener presente esa fuente, muchachos? Porque no es lo mismo la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua que viene de Cali, que ya sabemos que esperamos que siga siendo muy buena, como hace años atrás. No es lo mismo tener agua para el proceso tomada de Cali que tomada de un pozo profundo, porque el agua del pozo profundo no es tratada, entonces la tienen que tratar
en la misma planta y entonces ahí digamos que los controles tienen que ser muy estrictos para asegurar que se llegue al nivel de calidad microbiológica y físico-química que se necesita para que el agua sea potable y que no vaya a interferir con las sustancias químicas que se utilizan en el proceso, por ejemplo, los productos de limpieza y desinfección. Hay algunos, por ejemplo, los desinfectantes no funcionan muy bien en presencia de aguas que tengan una dureza muy alta, que tengan residuos de hierro. Entonces, eso puede afectar el desempeño del desinfectante. Entonces, por eso es importante tener claro de dónde está llegando el agua al proceso. ¿Cuáles son los tratamientos que se realizan para obtener agua de la calidad que necesitamos? ¿Cómo es el diseño y la capacidad del tanque de almacenamiento? Porque necesariamente debe haber tanque de almacenamiento, pero ese tanque debe cumplir con unos requisitos de diseño sanitario, pues que deben monitorearse. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuáles son esos requisitos. Y también es importante la capacidad, porque se fue el agua y el proceso no se puede parar. El proceso debería continuar como mínimo hasta que el lote de producción se pueda evacuar completamente. Entonces, por eso es importante asegurar que la capacidad del tanque de almacenamiento de por lo menos 24 horas de operación, para que si llegara a faltar el agua, pudiera asegurarse que el lote que está en proceso de fabricación termina su ciclo sin dificultades. Debe estar claramente definido cuál es el programa de mantenimiento de la tubería, de los tanques, de la misma, si es una planta de tratamiento de agua que tiene la planta al interior, entonces, ¿cuál es el plan de mantenimiento para esa planta? Entonces, plan de mantenimiento para el tanque, plan de mantenimiento para la red para toda la tubería pues que distribuye el agua a través de las diferentes áreas y procesos, y mantenimiento de la planta de tratamiento en sí. Debe establecerse los procedimientos para la limpieza y desinfección de las redes de la tubería de agua, del tanque de almacenamiento. Deben estar claramente establecidos los controles que se van a ejecutar para garantizar que los requisitos físico-químicos y microbiológicos se cumplen. Aunque hay una resolución, hay una norma que establece la frecuencia en que se deben hacer estos monitoreos, los físico-químicos y los microbiológicos. Entonces eso ya viene establecido por ley, no es que la empresa, digamos que establezca sus propios controles y sus frecuencias, sino que eso ya viene establecido por ley. Y es muy importante que todos esos, digamos que toda la operación de la planta o el suministro de agua quede registrado para que se pueda hacer el seguimiento y la trazabilidad a la calidad del agua. Entonces, hay digamos que la resolución 2674 tiene un capítulo, ustedes que ya estuvieron revisando la norma en detalle, se habrán dado cuenta que en el capítulo, ¿cuál es este? El capítulo 5, donde está el programa de saneamiento, digamos que hay un párrafo más o menos grandecito, donde se menciona la importancia, la necesidad de tener un programa de abastecimiento de agua. Y es ahí, en ese capítulo 5, donde habla del programa de limpieza y desinfección, donde habla del programa de agua, el programa de plagas, también habla del programa de abastecimiento de agua. Entonces, estos son todos los requisitos que debe tener ese programa. Es decir, esto no es caprichoso que yo diga tiene que tener estos y estos no, porque eso ya viene establecido por ley. ¿Sí? Entonces, ¿en qué documento o en qué norma se define cuáles son los requisitos que debe cumplir el programa de abastecimiento de agua? La resolución 2674 de 2013. Hay otra resolución. Recuerden que empezamos mencionando el decreto 1575 del 2007.
Entonces, ese decreto era más como desde el gobierno nacional, cómo se traslada recuerden que cuando empezamos a hablar del marco legal del sector de alimentos, mencionábamos una ley que entró en vigencia en el año 79, que es la ley novena. La ley novena dice que se debe preservar la vida y la salud de las personas. Entonces, para dar respuesta a esa medida que viene establecida en la ley novena del 79 de preservar la vida y salud de las personas, entonces se crearon muchos decretos, entre esos, digamos que está este, que es el 1575 del 2007. Entonces recuerden que les decía que este decreto es para explicar cómo el gobierno a través de las alcaldías, secretarías de salud y gobernaciones crean estrategias y metodologías para asegurar que la calidad del agua sea tal que permita o que sea apta para consumo humano. Y entonces ese es un decreto. Y viene una resolución, que es la resolución 2115 del 2007. Esta resolución que establece las características, instrumentos y frecuencias que se deben desarrollar para controlar y vigilar la calidad de agua potable. Entonces, esta resolución es la que dice cuáles son los análisis que se deben hacer en el laboratorio para comprobar que físico-químicamente el agua está lista para consumo. También esta resolución 2115 establece cuáles son los requisitos microbiológicos que debe cumplir digamos que esa agua, cuál es el listado de elementos, compuestos químicos que tienen o que pueden llegar a reaccionar con el agua y pueden llegar a generar efectos adversos en la salud. ¿Sí? Entonces, es importante saberlo, pues no hay que memorizar cuál es la ley ni cuál es el reglamento, pero sí, digamos que tener en cuenta que hay un marco legal que lo establece. ¿Sí? Entonces, hay digamos que, no sé si ustedes sabían, o bueno, no mentiras. Digamos que a nivel nacional se establece el decreto 1575 y luego ya a nivel de ciudades, entonces cada departamento, cada ciudad establece el mecanismo a través del cual va a cumplir con esos requisitos que estableció el gobierno nacional en el decreto 1575. En el caso de Cali, está la resolución 4145-021-0382. Esta resolución lo que dice es cómo va a ser la ciudad para garantizar que el agua que está entregando para consumo cumple realmente con los requisitos. Entonces, vamos a ver algunos de ellos que son, digamos que los que consideré que tienen como relación directa con este tema. Entonces, allí dice, en esta resolución 4145-021-0380. Profe, perdón, Señora, dime. ¿nos puedes compartir pantalla? Ay, muchachos, qué pena con ustedes. Lleva media hora hablando. Gracias. Compartido pantalla. Gracias por avisarme. No me he dado cuenta, perdón. Entonces, les decía que en la ciudad de Cali hay una resolución que dice cómo eso que el gobierno estableció en el decreto 1575 se puede materializar ya realmente a nivel de la ciudad. Entonces, dice que los sistemas de tratamiento de agua potable para consumo humano, ustedes saben que acá, digamos que en diferentes sectores de la ciudad hay plantas de tratamiento de agua, ¿cierto? Aguas residuales y agua potable. Por ejemplo, ¿dónde está, ustedes dónde están, o en lo que han revisado, en lo que conocen, dónde hay planta de tratamiento de agua potable en la ciudad? ¿En qué sectores? Acá por mi sector, acá en la planta de Mayarino, que queda acá en Andrés Sanín, entre Andrés Sanín y Mayarino. Sí, señora.
Entre Andrés Sanín y Mayarino está la planta de acá de residuales de agua. ¿no? Esa es la planta de tratamiento de aguas residuales, o sea, ya es el agua que ha entrado a la casa, ha sido utilizada y que luego se libera al sistema de alcantarillado. Esa agua llega allá a Puerto Mayarín. Pero, por ejemplo, cerca donde yo vivo por el lado del zoológico, está la planta de tratamiento de agua potable que queda sobre la circunvalar. No sé si de pronto ustedes lo han visto por ahí por Cristales. Por ahí está una planta de tratamiento de agua potable. Entonces, la ciudad tiene varias. ¿Qué es importante o cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta cuando se va a poner en marcha una planta de tratamiento de agua potable? Que no quede cerca de zonas donde pueda llegar el agua lluvia a la planta de tratamiento o que puedan llegar a inundarlo, ¿sí? Entonces hay que identificar pues en el terreno que no vaya a ser que la planta de tratamiento quede en las partes bajas y toda el agua digamos que aguas lluvias o aguas aguas lluvias puedan llegar al proceso e inundarlo y contaminar el agua que se está tratando en ese momento. Entonces es importante identificar la pendiente en el terreno básicamente para evitar las inundaciones. Si hay paso de agua lluvias, dice la resolución 4145, entonces debe evitarse que el agua se filtre al interior. ¿Por qué, muchachos? Porque si la planta, digamos que, o mejor, me explico desde el comienzo para todos quede claro cómo funciona. Normalmente la planta de tratamiento no tiene todos los días la misma operación, sino que todos los días se debe monitorear qué calidad de agua está llegando para saber qué controles necesito aumentar o disminuir o qué necesito pues como organizar en el proceso. Si el agua está llegando muy dura, entonces tengo que agregar tal cosa. Si el agua está llegando muy con altos residuos de hierro, entonces tengo que hacerle otro proceso. Entonces, todos los días se está monitoreando la calidad del agua. Entonces, si esa agua, digamos que es la que se ha monitoreado, en algún momento llega a estar en contacto con otro tipo de agua, entonces se va a cambiar las características. Entonces, los controles que se habían diseñado para el agua A no son los mismos para el agua B, es decir, el agua que ha estado en contacto con aguas lluvias. Entonces, por eso es importante asegurar que el agua no se contamine durante el proceso, para que no le cambie las características que yo ya, digamos que tengo identificadas, porque si no, los controles que hagamos no van a ser suficientes para asegurar esa calidad de agua que necesitamos, ¿sí? Se debe garantizar la presión mínima en la red de distribución para que se pueda garantizar el suministro continuo y permanente. Importante, como ya lo conocíamos cuando vimos la resolución 2674, en este caso la planta de tratamiento de agua no debe estar cerca ni de un pozo séptico, ni de un relleno sanitario, ni de un sumidero, ni de una letrina. Bueno, las letrinas cada vez se usan menos, pero igual aún están. Entonces, la planta debe estar alejada de cualquiera de estas fuentes de contaminación porque, por ejemplo, si la planta fuera de pozo profundo, si está cerca de un pozo séptico o de un relleno sanitario, el agua se va a filtrar a través de la tierra y va a empezar a migrar y va a terminar en el pozo profundo. Entonces, ahí tenemos un alto riesgo de trabajar con agua contaminada, que es muy probable que el sistema de tratamiento no alcance a contrarrestar. ¿Me hago entender, muchachos, o muy enredado? No, sí, señora, sí le entiende. Al menos yo sí le entiendo. Vale, muy bien.
Permítame un segundo. Entonces, ¿qué otros requisitos se deben tener en cuenta cuando se está diseñando una planta de almacenamiento de agua potable? Un sistema, más bien, no una planta, sino un sistema de almacenamiento de agua potable. El sistema de almacenamiento, entendido como un tanque de almacenamiento de agua, debe estar construido. ¿Recuerdan cuando mencionábamos los requisitos de diseño sanitario, cuando hablábamos de paredes, de piso, de techos? En este caso es similar. Miren la descripción. Dice que debe estar construido en un material liso, que sea impermeable. ¿Qué significa que sea impermeable, muchachos? ¿Qué significa? Que le puede entrar agua y no le pasa nada. Sí, señor. Sí, señor. Permítame un segundo. Impermeable es que no permita como el intercambio, ¿cierto? Que genere como un bloqueo, pues, y no permita la transferencia. Básicamente es eso. Entonces debe ser construido en un material liso, que sea impermeable, que no se deteriore, que no le vayan a salir grietas o fisuras, entonces que sea en un material resistente, que sea de fácil lavado y desinfección, pero no solamente el piso, sino las paredes, las escaleras, la puerta, todo el... Acá estamos hablando de tanques grandes, ¿no? No hablamos necesariamente del tanque pues que tiene uno en la casa, sino tanques que van a suministrar agua, por ejemplo, a un pueblo o a un sector o una comunidad. Que tengan las juntas redondeadas. ¿Qué significan juntas redondeadas, muchachos? Que tenga la curvatura, ¿cierto? Que no sea así, pues, en ángulo de 90 grados, como estoy mostrando en la cámara, sino que tenga lo que llamamos, cuando vimos la resolución 2674, que tenga media caña. Y como mencionábamos antes, el requisito es el mismo, debe tener una pendiente mínima del 2% hacia el sistema de desagüe. ¿Con qué propósito? Para evitar que se formen empozamientos, básicamente. ¿Sí? Cuando estábamos viendo la resolución 2674 para pisos, decíamos que el piso debe asegurarse que en zonas húmedas tenga una pendiente mínima del 2% y en zonas secas una pendiente mínima del 1%. Como en este caso el tanque o el sistema de almacenamiento aplica como zona húmeda, el criterio va a ser el mismo, que tenga una pendiente mínima de 2% hacia el sistema de desagüe. Muy importante que sean sismo resistentes, porque pues la idea es que pueda aguantar un temblor, que no se vaya a agrietar o se vaya a dañar o se vaya a afectar la infraestructura del tanque. Muy importante que permita que o como uno lo llama coloquialmente, que el agua respire. Entonces, que tenga suficiente sistema de ventilación que permita la entrada y salida de aire para que el agua no se vaya a deteriorar, porque el agua también se deteriora si está en condiciones de anaerobiosis. Muchachos, ¿qué es anaerobiosis? ¿Ustedes saben qué es anaerobiosis? No, profesora, yo no sé. Anaerobio es cuando no necesita oxígeno para crecer y desarrollarse. Eso significa anaerobio. Y aerobio cuando necesita oxígeno. Entonces, fíjese que aquí dice que se deben incluir ductos de ventilación que permitan la entrada y salida de aire para que el agua esté en condición de aerobiosis y pueda, digamos que pueda generarse de circulación de oxígeno suficiente para que el agua no se vaya a deteriorar. Ahora ya hablemos pues un poquito más, digamos que aquí en este momento ya podemos interpretar que estos requisitos aplican incluso para la casa, los tanques de la casa nuestra, ¿sí?
Muchachos, ¿cuántos han visto casos como este que está acá en la imagen? ¿Están viendo la imagen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuántas veces han visto ustedes eso? ¿Puede pasar? En las fincas se ve mucho, ¿sí o no? Bastante. Sí, en la finca eso. Pues porque en la finca como que no hay una conciencia muy clara de la importancia de asegurar la calidad del agua. Entonces, el agua es compartida con los animales incluso. Entonces, de ese tanque toma agua los animales y toman agua las personas. O o utilizan el agua para consumo las personas. Entonces, Profe, sí, eso es verdad porque por donde vive mi familia es así. entonces digamos que esa es una realidad con la que hoy, digamos que hoy sabemos que existe, pero ¿es la forma correcta? No, profe, ¿Cierto que no? no. No es la forma correcta. ¿Por qué? Porque es que los animales contaminan el agua. Y entonces ese es el agua que va para cocinar los alimentos. Entonces uno dice, pues no pasa nada porque el agua yo la hiervo. Pero nosotros ya sabemos que, y en el módulo que va a empezar la próxima semana, ustedes digamos que ya van a tener mucha más información para entender que a veces el agua, como dice uno, la candela no mata todo. Entonces ese dicho que dice que la candela mata todo, eso no es cierto, muchachos. Entonces, no es buena idea, puede suceder, llevamos años seguramente haciéndolo, pero no quiere decir que sea una práctica correcta. ¿Ve? Entonces, los sistemas de almacenamiento de agua potable, ya aquí, como les digo, empezamos a ver estos requisitos como más cercanos. Estos requisitos aplican para los tanques que nosotros tenemos en la casa. Entonces, deben tener tapa y cubierta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que uno debería tener no solo la tapa, sino, ustedes han visto de pronto que hay como una mallita que se pone debajo de la tapa, es decir, cuando uno levanta la tapa, que por ejemplo al momento de levantarla no se vayan a ir residuos dentro del tanque. Entonces, para eso hay como unos sistemas de mallas que van entre la tapa y el tanque, que hacen como ese bloqueo, ese filtro. ¿Sí? Esa es la condición ideal. Pero si no es posible tenerla cubierta, por lo menos que tenga la tapa. ¿Sí? El sistema de protección no debe permitir o debe asegurar que no haya ingreso de artrópodos, es decir, animales rastreros, que no permita el ingreso de insectos o de reptiles. No falta que aparezca por ahí un sapito a veces, ¿cierto? Arañas. ¿Qué más puede haber en esos tanques de agua cuando no están bien sellados, muchachos? Sapos, arañas, ¿qué más uno puede encontrar ahí? Cucaracha, profe. También. Cucaracha, culebra. Ah, Profe, yo no sé si ustedes conocen un animalito que le dicen ranacuajo. mm, claro, esa hace parte de la fase de desarrollo del sapo. También, claro que sí, también pueden haber renacuajos, sí señora. Entonces, y todo eso se convierte en una fuente de contaminación, ¿cierto? Lo que pasa es que uno a veces como que no lo ve con esa cara, pero realmente así es. Entonces, un buen sistema, digamos, un buen sistema de protección de los tanques de agua no debería permitir el ingreso de ninguno de esos animalitos. Si el tanque está a la intemperie, entonces debe estar protegido no solo con la tapa, sino además ¿cómo le digo yo? Como con un techo adicional para, para evitar que el agua
que la luz solar pegue directamente sobre el agua y la pueda sobrecalentar. Entonces, el tanque debería tener una protección adicional, digamos que como que un techito. ¿Sí? Eso es lo que establece, digamos que la norma. Si estamos hablando de tanques muy grandes, por ejemplo, el tanque de un pueblo, pues los tanques de almacenamiento para el agua, por ejemplo, de un pueblo o de un barrio, entonces es muy seguramente esos tanques necesitan luz en la parte interna para cuando se vayan a lavar o cuando se vayan a inspeccionar, para monitorear el nivel del agua. Entonces, esa iluminación debe estar protegida y debe estar, digamos que esas lámparas deben estar diseñadas con unos materiales que no se vayan a dañar cuando estén en contacto con el agua y que no se vayan a dañar cuando estén en contacto con la humedad. Por ejemplo, que se les filtre el agua, porque si no, entonces ahí van a crecer los hongos y vamos a tener un problema de contaminación. ¿Sí? El responsable de la propiedad, del establecimiento, del edificio, lo que sea, necesita tener una certificación de que el material con el que el tanque ha sido elaborado sea inerte, es decir, que no libere sustancias ni ningún material para que, para que no vaya a hacer contacto con el agua y pueda alterar las características microbiológicas y o físico-químicas del agua. ¿De acuerdo? Entonces, dice además la norma, que en este caso es la resolución 41.45.021.0382, que rige específicamente para Cali, pero así como Cali tiene su resolución, también a nivel de los municipios y de otros departamentos, cada uno tiene su propia resolución que muy seguramente es muy similar a la que estamos mostrando acá. ¿Por qué traje la de Cali? Porque pues en esta ciudad estamos y es como la que es de interés para todos nosotros. ¿Sí? Entonces la resolución, digamos que ya nos habló de los requisitos que debe tener el sistema de almacenamiento de agua y ahora nos dice que esa calidad del agua debe ser monitoreada. Entonces, ¿qué es lo que debe asegurarse en ese monitoreo? Que se identifique la cantidad de cloro residual libre en el agua y el pH. ¿Por qué esos dos criterios? Porque el cloro es el que se utiliza como sustancia desinfectante, ¿cierto? Y el pH es el que digamos que nos mide la calidad del agua desde el punto de vista físico-químico. Entonces dice que se debe monitorear la variable de cloro residual libre y el pH en el tanque, no solamente pues en el tanque, que es como el primer punto donde se encuentra el agua tratada, y también debe monitorearse el punto más lejano que tenga la red de agua. O sea, supongamos que estamos hablando de una planta de alimentos. Entonces se monitorea el tanque donde se almacena el agua y después se hace el recorrido y se va hasta el punto más largo, que generalmente es, por ejemplo, logística o recepción de materias primas. ¿Por qué creen que debe hacer eso, muchachos? Monitorear el punto más lejano en la red de distribución de agua. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué debe monitorearse el cloro y el pH, no solamente en el tanque de almacenamiento del agua, sino en el punto que está más lejos? Porque se puede ser perjudicial para el ser humano de pronto si se va de más. Sí, eso es importante. Sí puede pasar, es verdad. Pero sobre todo porque resulta, no sé si ustedes saben, pero el cloro se evapora. ¿De pronto tenían eso presente? ¿Que el cloro se evapora? No, profe, que se evaporen. Sí, señora, el cloro se evapora. Entonces resulta que cuando el cloro va a través de la tubería a los diferentes puntos, por ejemplo, cuando estamos en una planta de alimentos,
Entonces, como él se va evaporando a medida que va avanzando en el recorrido, puede que cuando llegue al punto más lejano ya no haya cloro. ¿Sí? También Como quien dice, se pierde. Sí, señora. O por ejemplo, cuando uno dice, cuando las tuberías están muy viejas y tienen hierro, ese hierro absorbe el cloro, o sea, como que lo agarra, entonces se va perdiendo, así como dice, se va perdiendo. Entonces, por eso es importante monitorear no solo el punto de salida, sino el punto que quede más lejos. Y de todas esas mediciones debe quedar un registro porque es el que nos va a dar la certeza que estamos entregando un recurso hídrico en las condiciones microbiológicas y físico-químicas exigidas, no solamente por la ley, sino por el proceso mismo. Fíjense que leíamos o revisábamos que en el decreto 1575, creo, decía que los tanques deberían lavarse como mínimo cada 6 meses. Pero resulta que a nivel de la ciudad, a nivel de Cali, dice que los tanques deben lavarse cada ¿cuánto? Cada 4 meses. Sí, señora. Entonces, en el caso específico de Cali dice que deben lavarse y desinfectarse cada 4 meses. ¿Para qué desinfectamos, muchachos? Señoritas, ¿para qué desinfectamos? ¿Cuál es el objetivo de la desinfección? Para limpiar bien para limpiar bien, No, pero ¿para qué desinfectamos específicamente? o sea, en el caso de la planta, pues para que haya un buen flujo. Para que no haya carga microbiana que contamine el agua. Porque puede que el agua haya sido muy bien tratada, pero si el tanque no está bien saneado, pues no importa si la sacamos bien de la planta de tratamiento, si llega al tanque y está sucio o tiene pues carga microbiana alta, ¿sí? Entonces básicamente por esa razón debe asegurar que se limpia y además se desinfecta el tanque y en este caso específico cada 4 meses. Dice también la norma que las personas que realicen esa tarea deben estar certificadas. ¿Por qué? Porque se necesita que eso no lo haga cualquiera, sino que como la calidad, pues el agua es tan crítica para los procesos, para la operación, para la salud de las personas, entonces esta labor debe estar en manos de personas que realmente conozcan la operación, que conozcan el impacto, que conozcan los riesgos de hacer mal el proceso. Por eso dice que deben estar certificados. Dice también que cuando se va a hacer la limpieza de los tanques, o más bien, como parte de la limpieza de los tanques, se debe hacer un análisis físico, químico y microbiológico del agua. Antes, es decir, cuando todavía no empezamos a lavar, y después cuando ya se ha lavado el tanque. ¿Qué se debe medir? pH, color, turbidez, cloro y análisis microbiológicos. Bueno, la toma de muestras debería realizarse con el tanque lleno antes del lavado. Entonces, fíjense que aquí dice que se deben hacer análisis microbiológicos y físico-químicos antes de empezar el lavado. Y aquí dice que debe hacerse antes de empezar a desocupar el tanque. Y después, cuando ya se ha terminado la limpieza, entonces se empieza a llenar el tanque y se espera más o menos un día hasta 3 días para hacer nuevamente análisis microbiológicos y físico-químicos. ¿Qué debería pasar, muchachos? Que si el agua, por ejemplo, tenía muchos microorganismos antes de lavarse, cuando ya se ha lavado y se toma la muestra 2 días después del lavado,
pues el agua ya no debe tener esa carga microbiana que tenía antes, porque se supone que como lo lavamos y lo desinfectamos, entonces arrastramos y destruimos los microorganismos, entonces claramente esperaríamos tener una mejor, pues una lectura donde nos diga que habían, por ejemplo, 100 bacterias y se removieron 90. Es decir, quedaron 10. Ojalá no quedara nada. ¿Sí? Es solamente pues por darles un ejemplo de cómo funciona. Entonces, cuando se toma la foto del antes, o en este caso cuando se hacen los análisis microbiológicos y físico-químicos, antes de, es para tener como un punto de referencia. Antes tenía 100, ahora tengo 1. Ah, buenísimo, el método de limpieza fue súper efectivo. Entonces es básicamente para esa razón que se toma agua antes y después. En qué condiciones estaba y cómo lo entregué, básicamente. Permítame un momento, voy a poner un poquito de agua en el vaso ya. Bueno, ya volví. Entonces, queda claro el tema, digamos que aquí quise traer en pues esta resolución es muy larga, pero quise traer como los parámetros que aplican ya estando uno pues como en la casa, ¿cierto? Entonces por eso solamente hay información relacionada con el tanque de almacenamiento, pero si ustedes chequean esta resolución, entonces habla de los controles que deben hacer en las plantas de tratamiento, las competencias que debe tener el personal que hace la operación de las plantas, pero pues eso no es como de interés así súper directo para nosotros. Entonces, por eso acá la información que les traje tiene que ver más como desde cuál es mi responsabilidad cuando llega el agua a mi casa, cuál es mi responsabilidad con el tanque que tengo para almacenamiento y suministro de agua, ¿sí? Eso es lo que básicamente lo que quise traer para que todos sepamos cuáles son nuestros derechos, pero sobre todo nuestros deberes con el suministro de agua potable confiable. O sea que nos queda una enseñanza que tenemos que proteger nuestros ríos para que no haya una contaminación. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a ver cuáles son los requisitos que se deben contemplar o que se deben tener en cuenta cuando vamos a crear el programa de control o de abastecimiento de agua potable. Entonces, como en todos los programas, hay que definir un alcance, unos objetivos, un marco legal, es decir, cuáles son los decretos, leyes y resoluciones que cumplo o que debo cumplir para asegurar que el consumo de agua cumple con los parámetros microbiológicos y físico-químicos que no pongan en riesgo la salud ni la idoneidad de los productos. Entonces ese marco legal lo debe tener muy presente
debo identificar lo que les mencionaba ahorita que establecía la resolución 2674, que se tenga claramente documentado de dónde se toma el agua, cuál es el método de tratamiento, cómo se hace la distribución del agua a través de las diferentes áreas y procesos, el plano hidráulico. Profe, que ahí no le escucho. Ay, ¿mejoró? ¿Será que estaba yo sentada muy lejos del micrófono? ¿Mejoró así? Sí, señora, yo la escucho clarito. Vale. ¿Cuáles son los métodos de tratamiento? El plano donde se vea como por dónde va la tubería. Profe, no le escucho nada. Revisa el tuyo porque yo creo que los demás me escuchan bien. Sí, señora, yo sí la escucho bien. Sin embargo, voy a volver a compartir para ver si de pronto tiene que ver algo ahí, pero ay, Juana dice que tiene un inconveniente con un familiar, entonces esperemos que todo salga bien con el familiar de Juana que está enfermo. Entonces, bueno, vamos a ver entonces ya específicamente qué es lo que nos pide el programa de control de agua potable. Entonces dice que primero, pues que debemos establecer el alcance. Entonces, ¿a qué se refiere con el alcance? Entonces, en este caso, el alcance básicamente está establecido a través de tener claro cuál es el plano hidráulico del establecimiento en donde estamos documentando el programa de abastecimiento de agua, es decir, por dónde pasa, cómo está distribuida la tubería. ¿Por qué es importante? Porque en algún momento cuando haya un daño, entonces yo ya sé cómo va distribuido, dónde tengo que cerrar o dónde tengo que abrir los sistemas de agua. Por ejemplo, cuando hago un análisis microbiológico y fisicoquímico en un punto de agua, por ejemplo, en el área de producción, y me sale mal, entonces yo debería también tener en cuenta cómo está distribuida el agua para saber qué otros puntos pudieron estar alterados. Entonces, por ejemplo, yo digo, es que el agua de producción también va para el área logística. Entonces, monitoreemos a ver cómo está el agua logística. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el plan, para que podamos hacer correlaciones y así tener, digamos que un control mucho más acertado pues de los controles que estamos haciendo a nivel de proceso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener un plano de todo el sistema hidráulico de abastecimiento de agua. Entonces, importante tener en cuenta por dónde entra el agua, por dónde sale dentro del sistema de distribución, pues dentro de la distribución en el plano, cuáles son los puntos de tratamiento y de dónde se toma el agua. Recuerden que les mencionaba que no es lo mismo cuando el agua viene de pozo profundo y la misma planta es la que se encarga de hacer el tratamiento que cuando tomamos agua del servicio público, ¿sí? Por ejemplo, como en este caso en Cali. Establecer en el programa de limpieza y limpieza y desinfección. En el programa de control de agua potable que se está documentando es muy importante identificar cuáles son los usos que se le van a dar al agua. Entonces, va a ser para limpieza y desinfección, va a ser para limpieza de los alimentos, va a ser como una materia prima para el proceso. Por ejemplo, muchas mezclas que se hacen, por ejemplo, en las plantas de cárnicos tienen agua dentro de su composición. Entonces, se agrega el producto cárnico, se agregan los colorantes, los preservantes, bueno, todo lo que hace parte de la fórmula. Y también se tiene que agregar agua para que la mezcla sea mucho más homogénea. Entonces ahí es cuando el agua entra como si fuera un ingrediente más del proceso.
¿En qué otro momento se debe tener en cuenta? Cuando se va a fabricar hielo o cuando se usa hielo para el proceso de fabricación. Porque el hielo debe ser producido con agua potable. Hay la falsa creencia de que el hielo se puede hacer con agua no potable porque como esto está congelado, entonces va a matar todos los bichitos. Pero realmente esa no es correcta. En congelación pueden llegar a sobrevivir los microorganismos. Es decir, no se mueren, tampoco hacen su ciclo biológico de desarrollo, es decir, nacen, crecen, se reproducen, sino que se quedan ahí quieticos esperando a que las condiciones mejoren y cuando las condiciones de temperatura mejoran, entonces ellos salen, se activan y hacen todo el proceso de daño, ya sea al producto o a la persona. Entonces, por eso el hielo no puede ser hecho con agua que no sea potable. En algunos casos el agua se utiliza, por ejemplo, como parte del proceso de cocción o como parte del proceso de enfriamiento. Entonces, si el agua no cumple con las características microbiológicas, entonces, por ejemplo, el agua, digamos que lo que va a hacer es contaminar el producto. Entonces ahí lo que estamos es generándole un problema al proceso y a la operación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante tener claro el uso que se le va a dar al agua? Porque no es lo mismo si yo utilizo el agua como un ingrediente que si la utilizo solamente para limpiar y desinfectar. Puede que físico-químicamente los parámetros sean diferentes. Si yo utilizo el agua como un ingrediente, entonces tengo que estar seguro que esas características que me está entregando el agua no vayan a reaccionar, por ejemplo, con los productos químicos que se están agregando en el proceso. Por ejemplo, hay algunos nitritos que se inactivan en presencia de productos terrosos. Entonces, ahí es importante tener en cuenta para qué se va a usar el agua, para saber qué controles y qué calidad físico-química y microbiológica necesita. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita estábamos viendo entonces dentro del alcance, definir, pues establecíamos cuál era la captación, cómo estaba distribuida el sistema de suministro de agua a través de las tuberías, entonces cómo era el plano. Luego pasamos a ver tener claro cuáles iban a ser los usos que se le iban al agua. Si el agua se va a utilizar para entrar en contacto con el proceso, por ejemplo, después de la cocción, pues el criterio tiene que ser de calidad microbiológica, tiene que ser casi perfecta, porque si no el agua lo que va a hacer es a contaminar el producto, entonces eso es lo que no debería pasar. ¿Sí? Establecer claramente de dónde viene o cómo se proporciona el agua. Nuevamente, insisto, no es lo mismo cuando el agua viene de pozo profundo a cuando viene de un sistema, pues de una empresa que ya ha tratado el agua, como por ejemplo en Cali. El agua viene en carro tanques, el agua es, pues cómo viene. Entonces, de acuerdo a eso, entonces estableceremos cuáles son los riesgos o qué tipo de controles debemos hacer. ¿Cuál es el tratamiento que se realiza al agua para volverla potable? Usualmente lo que más se utiliza... Hola, Ana Milena. Señora. No, yo le decía que esa agua también se le puede hacer chequeo, ¿no? Sí, señora. De hecho, y gracias por el comentario, Ana Milena. Porque es muy importante lo que dice Ana Milena, porque a veces uno cree que porque el agua viene, estoy hablando del proceso, de unas plantas, las plantas que procesan alimentos, pues de las empresas. A veces uno cree que porque el agua viene de Cali, entonces el agua está perfecta y entonces se le olvida que toca monitorearla. Pero así el agua venga de Cali, también hay que monitorearla y hay que llevar un registro
de dónde se hizo el monitoreo, a qué hora se hizo y de acuerdo a eso y registrar los resultados. Entonces uno debe tener claro cuándo está bien o cuándo está mal. Digamos que cuáles son los límites en los cuales el agua cumple para así mismo levantar la mano y generar pues las acciones correctivas en caso de que haya un incumplimiento. Entonces, los tratamientos del agua para convertirla en potable, la más utilizada es la cloración, pero no quiere decir que sea la única. Hay otros métodos para obtener agua potable que son, por ejemplo, la ozonización, es decir, uso de ozono, o la filtración. Ustedes no sé si han visto que hay, por ejemplo, unos filtros que traen como diferentes capas de arenas y piedras. Entonces, ese es otro método de tratamiento del agua. ¿Sí? No siempre es cloración, como les digo, pero es uno de los más comunes y utilizados. ¿Qué debe entonces explicarse en el documento sobre el punto de tratamiento del agua? ¿Cuál es el método utilizado? ¿Cuáles son los equipos que se utilizan para realizar pues el tratamiento del agua? ¿Cuáles son los productos químicos que se utilizan? ¿Cuáles son las dosificaciones correctas de los productos químicos que se utilizan para hacer ese tratamiento del agua? ¿Cuánto tiempo deben estar en contacto esos productos químicos con el... ¿Cuál es el tiempo de contacto? Porque si de pronto no lo dejamos el tiempo suficiente, por ejemplo, en la ficha técnica dice que el cloro debe estar en contacto 10 minutos, pero resulta que lo dejamos solo 5 por el afán porque necesita empezar a llenar el tanque para que arranque producción. Entonces, si no lo dejamos los 10 minutos, sino que lo dejamos 5, entonces automáticamente digamos que el producto no va a cumplir la función para la cual está siendo diseñado. Por eso es muy importante y sobre todo en este proceso que es tan crítico, tener súper claro los tiempos de contacto. ¿Alguien me quiere ayudar a leer o les queda muy difícil? ¿Todos están trabajando desde el teléfono? ¿Sí? Bueno, entonces yo leo. Sino que es que quería como escuchar otra voz para que no hablara siempre. Venga, yo leo. Dale. Dice, las operaciones de mantenimiento, limpieza y desinfección de las instalaciones y los equipos de tratamiento, captaciones, elementos de distribución, depósitos, tanques y cisternas, carrotanques y entre paréntesis, si aplican equipos de tratamiento de agua. Gracias. ¿Quién me ayudó a leer? ¿Ana? No. Ay, no. Juana. Ah, no. Bueno. Oh, Luz Amanda. Ay, gracias, Luz Amanda, por ayudarme con la lectura. Perdone la mala. No se preocupe. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta dentro de los procedimientos o a qué se le debe hacer limpieza y mantenimiento en este sistema de agua? Debe hacerse limpieza y mantenimiento al equipo de captación, es decir, de donde se está tomando el agua, a la tubería por donde pasa el agua desde el que sale de la planta hasta el último punto, y a los tanques o sistemas de almacenamiento, y también a la planta como tal, al equipo pues, que está haciendo el tratamiento de agua, porque el agua es crítica para la operación. Entonces, si no garantizamos la calidad microbiológica y físico-química de este material o de este insumo, pues automáticamente toda la operación se va a contaminar, toda, porque el agua está en todas partes, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de tenerlo claramente documentado y de forma muy estricta darle cumplimiento. Para el monitoreo, por ahí, no me acuerdo, creo que fue Luz Amanda que mencionaba
la importancia de monitorear el cumplimiento de los requisitos en el tratamiento del agua para de esa manera garantizar que efectivamente es potable, que no pone en riesgo nuestra salud ni la estabilidad de los productos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende ese monitoreo? Si el agua es de un pozo profundo, pues seguramente tendremos que monitorear más seguido. Si el agua es del sistema, digamos que de la ciudad, y en los parámetros de seguimiento identificamos que los parámetros cumplen, entonces es probable que ya no necesitemos hacer digamos que esta toma de muestras y de datos y generación de datos, perdón, no tendremos que hacerla, por ejemplo, cada 15 días, sino que vamos a decir que lo vamos a hacer cada, cada mes, por ejemplo. Entonces, digamos que por eso es importante asegurar que haya un plan de monitoreo al cumplimiento de requisitos. ¿Qué parámetros se van a monitorear? ¿Dónde se van a monitorear? ¿Con qué frecuencia se va a monitorear? Eso es súper importante tenerlo claro. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? Puede que este tema, muchachos, lo veamos como un poco lejano, ¿sí? Porque hay algunos temas que son como específicos para una planta de producción, pero recuerden que ustedes, por ejemplo, en sus casas tienen un sistema de almacenamiento de agua, entonces ese sistema debería cumplir con estos requisitos, sino que a veces uno lo ve como lejano, como que eso no me va a pasar, y resulta que sí pasa. Entonces, a manera de resumen, yo sé que la letra está muy chiquita, entonces por eso lo voy a leer. Cuando vamos a documentar el programa de abastecimiento de agua, es importante establecer el uso que se le va a dar al agua. Recuerden que veíamos ahorita, va a ser un ingrediente, se va a utilizar para limpieza y desinfección, se va a utilizar para remover los residuos, se va a utilizar en los baños. Entonces, por eso es importante hacer un listado juicioso de quiénes son realmente los usuarios del agua. ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento del agua? Es decir, de dónde la estoy tomando, que puede ser de la red de distribución pública, puede ser quedó repetido, o puede ser abastecimiento propio. Entonces, si la fuente de abastecimiento del agua es la red de distribución pública, entonces lo que hay que hacer es implementar un monitoreo un monitoreo del cumplimiento de las características físico-químicas y microbiológicas. Si el agua viene de una red pública, es decir, pongámosle nombre, el Cali, entonces hay que hacer un tratamiento, hay que monitorear ese tratamiento y asegurar que se cumpla con el programa de mantenimiento y limpieza del sistema de distribución, de empaque y de los equipos de tratamiento del agua. Cuando eso ya esté definido, es decir, cuál es el mantenimiento, la limpieza del sistema de distribución, el almacenamiento y los equipos de tratamiento de aguas, entonces lo que se debe hacer es controlar la calidad del agua, es decir, monitorearla. Entonces ahí, ¿qué tenemos en cuenta? Miren que aquí hay ¿cómo se llama? Se me olvidó. Un rombo de decisión donde dice ¿quién era? No me acuerdo en este instante. Espérame un segundito. Entonces, cuando ya tenemos definido, como les decía, el mecanismo de mantenimiento y limpieza del sistema de distribución y los tanques de almacenamiento y del sistema o de la planta de tratamiento de agua, entonces hay que empezarlo a monitorear. Entonces, si no llega a cumplir, es decir, si se presentan anormalidades, entonces hay que generar acciones correctivas. Si cumple, es decir, no presenta anormalidades, entonces digamos que sigue el flujo de proceso. Básicamente ese es como el gran resumen del sistema de tratamiento de aguas. Muy rápido, muy facilito de entender. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos?
¿Vamos bien hasta ahora? Profe, ¿qué tan alto es la contaminación que tienen los arroyos, ¿no? Porque dicen que es lo más incontaminable que tiene a nivel de acueducto, ¿no? Porque los arroyos son naturales, pero igual hay roedores que lo pueden contaminar, ¿no? Pues digamos que no lo, a ver, ¿cómo es o sea, ese no lo había calculado, no lo había tenido en cuenta pues como dentro de los análisis del agua de los arroyos, pero digamos que hay aguas superficiales y hay aguas profundas. Las aguas profundas son las aguas que están a nivel subterráneo y es las que yo le decía que se pueden utilizar como suministro de agua. Entonces, el agua de pozo profundo, digamos que el agua que está en la parte subterránea de la tierra, de alguna manera es mucho más estable, tanto pues microbiológicamente hablando, que las aguas superficiales. Las aguas superficiales son las quebradas, los arroyos, los ríos, porque normalmente, digamos que dependiendo del sector en el que uno se encuentre, va a encontrar que estos son más contaminados o menos contaminados, pero contaminados al final. Porque no todo, digamos que el arroyo puede verse contaminado por toda la suciedad que nosotros le agregamos, ¿no? Y yo creo que ustedes han visto los casos, ¿cierto? A menos que estemos hablando de un arroyo pues en área rural, tal vez eso no se presente, pero si estamos hablando de ríos o quebradas o arroyos en área urbana, pues seguramente están muy contaminados porque no todas las personas tenemos el mismo nivel de conciencia, ¿cierto? Entonces algunos lo que hacen es que tiran la basura al arroyo para que se vaya más fácil. Y ahí pues digamos que estamos haciendo todo mal, porque estamos contaminando las únicas fuentes que tenemos de agua, pues, de agua de manera natural. No estoy segura si te contesté la pregunta, pero esa sería como pues, la forma en que yo creo que debería abordarse. Las aguas superficiales están mucho más contaminadas que las aguas profundas, claramente, porque son las que Sí, están en contacto con las personas. ¿Sí? sí, profe, muy bien su respuesta, porque la verdad digo que pues las aguas de los arroyos son menos contaminadas que las que en estos momentos estamos utilizando, ¿no? Uh-huh. Sí, señora. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? Porque digamos que el tema ya termina acá. Entonces, digamos que lo que tiene que ver